quisiera escuchar de la boca de un experto como tú, ¿qué es Wicca? La Wicca es una religión pagana reestructurada a finales del siglo XX. Es un conjunto de creencias, rituales y prácticas basadas en la naturaleza. Los wiccanos creemos en una diosa madre y en un dios padre, y a través de esta pareja divina logramos la trascendencia. Estos dioses representan los principios vitales de toda la creación, la materia y la energía, y cuando conectamos con ellos, trascendemos nuestra humanidad para hacernos uno con ellos. Muchas gracias. Ahora, por favor, compártenos de dónde surge la religión Wicca. ¿En qué momento de la línea del tiempo este conjunto de creencias empiezan a llamarse Wicca como tal? ¿Y qué engloba este nombre tan especial dentro de la historia de la humanidad? La Wicca es una palabra de origen anglosajón y hace referencia al conocimiento profundo de los sabios. El primero que empezó a utilizar esta palabra fue el británico Gerald Gardner, que la empezó a utilizar para referirse a los wiccanos, llamándolos Wiccas, haciendo alusión a los creyentes en esta fe. Se sabe que la palabra Wicca deriva del término inglés witch, que al mismo tiempo deriva en witch o wick, que significa sabiduría o bruja. Los estudios más avanzados también han descubierto que la palabra Wicca deriva del término indoeuropeo wake, que significa sabiduría, sagrado, santo, sacrificio o conjuro. Esto nos demuestra que en realidad la Wicca son los restos de aquellas creencias, de aquellas prácticas que practicaron los antiguos paganos de la Europa occidental. De modo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la Wicca es esa religión que recupera el antiguo conocimiento de las brujas, los sabios, los hechiceros que invocaban a las fuerzas de la naturaleza personificadas en una diosa madre y en un dios padre. Muchas gracias. Por favor, cuéntanos qué distingue a la Wicca de otras religiones y cuáles son sus puntos en común con otro tipo de creencias. Sé que has estudiado magia latina y otro tipo de creencias, entonces, bueno, me gustaría que compartieras un poco dónde está el punto en común y dónde empieza a diferenciarse. El punto en común con las demás creencias está en que, como cualquier religión positiva, la Wicca busca el bienestar completo del ser y la unión con la divinidad. Independientemente de cómo entendamos esa divinidad, la Wicca busca eso precisamente, la unión con el dios, la diosa, la divinidad. Y por supuesto la regla de oro, que es haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, que es una regla presente en todas las religiones del mundo. En cuanto a la diferenciación, pienso que el hecho más significativo es que la Wicca no tiene un intermediario entre la divinidad y tú. Para conectar con el dios y la diosa, no necesitas que otro haga de intermediario, sino que eres tú mismo el que debes aprender a hacerlo. Por eso se dice que la Wicca es una religión mistérica e iniciática, porque alguien debe de enseñarte, debe de mostrarte cómo hacerlo. Hoy en día es más fácil aprender, buscar libros, acceder al conocimiento, pero en la antigüedad era mucho más difícil y era otro, el maestro o la bruja, la que tenía que enseñarte cómo practicar los rituales, cómo invocar a los dioses, cómo incorporar esa energía divina en ti para, como digo, lograr la trascendencia. Otro punto importante es que la Wicca no ve diferencia entre el hombre y la mujer, precisamente porque comprende a la divinidad como si fuera una pareja divina, esa polaridad de dios y diosa, que hoy en día podría denominarse materia y energía. Por lo tanto, tanto el hombre como la mujer son iguales en esencia y ambos pueden ejercer el oficio de los sabios, pueden convertirse en sacerdotes o sacerdotisas, porque precisamente tanto el hombre como la mujer son un reflejo del dios y la diosa aquí en este plano, en esta tierra. Esto nos hace ser mucho más tolerantes con cualquier persona, hombre o mujer, con cualquier otra religión, con cualquier otra tendencia, con cualquier otra forma de vida. Si comprendemos que el dios y la diosa están en todos y cada uno de nosotros, podremos ser mucho más respetuosos con los demás, con la naturaleza, con los animales, con las plantas, precisamente porque nuestra creencia
nos hace respetar cualquier otra forma de vida. La Wicca no hace proselitismo, como en las religiones abrahámicas, no busca candidatos, no busca personas a las que convencer, no. Eres tú el que, si sientes afinidad en tu interior por estas creencias, empiezas a leer, empiezas a investigar y desarrollas esa práctica. Tampoco tiene una sede central donde se den todas las órdenes o donde se establezcan las leyes o las pautas a seguir. Tampoco hay un templo estructurado físico para rezar o para practicar los ritos. Nuestro templo es la naturaleza. Entonces, cuando queremos conectar de manera directa con el dios y la diosa, acudimos al campo, acudimos a la naturaleza para sentir el espíritu vivo de la naturaleza a través de nosotros. La Wicca no te amenaza con ir al infierno si te portas mal, o si no rezas, o si cometes un error. No creemos en el infierno tal como lo cuentan las religiones abrahámicas. Tampoco creemos en el castigo eterno o en un Dios castigador, inquisidor, colérico, lleno de odio. No. Eso en realidad no es una divinidad. Pensamos que la divinidad, como tal, presente en todo el universo, nos deja libertad, nos da sabiduría, nos permite equivocarnos para que nuestro alma y nuestra vida vaya evolucionando poco a poco y podamos llegar, como digo, a esa trascendencia divina. Muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante. Entonces, me gustaría que compartieras tanto desde tu experiencia como en general, ¿cuáles son los beneficios de practicar la religión Wicca? ¿En qué ha ayudado a tu vida personal o cómo puede ayudar a la vida de las personas empezar a practicar este conjunto de creencias? La Wicca puede aportarte muchos beneficios, sobre todo cuando quieres aprender. El primer beneficio que te da es la tolerancia religiosa. Cuando comprendes que existen otras vías válidas, igual de válidas, para conectarte a la divinidad, independientemente de cómo entiendas a esa divinidad, dejas de sufrir por las diferencias y, en lugar de verlas como enemigos, ves las otras religiones como vías alternativas para trascender. Si eso lo entiendes, ya no te molestan las otras creencias, ya no te molesta lo que piense un cristiano, un budista, un judío, un taoísta. No te molesta porque tú estás centrado en tu propio desarrollo espiritual y comprendes que las otras vías son como caminos o pistas para llegar al mismo lugar. Es verdad que muchas personas te dirán, bueno, ese camino no es el correcto o ese camino no es el más rápido, pero es que no se trata de que sea el rápido o el lento, se trata de que sea el camino que tú sientas, porque la religión es tus creencias, lo que tú sientes en lo más íntimo de tu corazón. Por lo tanto, tú debes de escuchar siempre lo que te diga tu ser interno, esa pulsión que brota de tu interior. Si sientes atracción por la Wicca, por el cristianismo, por el judaísmo o por cualquier otra creencia, pues tienes que hacer caso a lo que te dice tu interior, investigar, ver si es lo que te gusta, ir practicando cositas sencillas que vibren contigo, con tu interior. Debes de ser muy sincero con lo que sientas, esa es la parte fundamental. A nivel personal puedo deciros que la Wicca lo que me hizo fue abrir la puerta al conocimiento, porque cuando eres un wiccano activo, la práctica te lleva a investigar otras áreas de la vida. Tal vez al principio solo leas libros sobre Wicca, pero con el tiempo quieres saber más y acabas leyendo libros sobre mitología, sobre historia, sobre metafísica, sobre herbalismo, sobre rituales, sobre prácticas antiguas, y al final te das cuenta de que la Wicca te ha abierto la puerta a ese mundo magnífico, lleno de información, lleno de cultura, lleno de conocimientos que te ayudan a enriquecerte interiormente y a transformar tu vida. La Wicca te permite al mismo tiempo trabajar con el arte de la magia, que es el arte de la transformación, te enseña a desarrollar esa magia. Obviamente la Wicca ante todo es una religión y por lo tanto en primer lugar busca el crecimiento espiritual de tu ser, pero la Wicca acepta el arte mágico porque la magia es algo natural. Por lo tanto la Wicca me enseñó a perfilar mi magia, a refinarla, a dirigirla de manera ética, de manera positiva para el bien común. Yo personalmente cuando empecé a estudiar la magia me encontré con muchísimos libros de Wicca y me gustaba el estilo que tenía los autores wiccanos porque siempre recordaban el punto ético, el no hacer daño a nadie, el unificar tu magia, tus hechizos, tus recetas, tus rituales mágicos a esa presencia divina del dios y la diosa.
Y si unificas tus creencias religiosas y tu magia, obviamente tus hechizos se convierten en algo mucho más positivo y están dirigidos por el buen camino, porque están guiados por esa ética precisamente de hacer el bien a los demás y no dañar. Muy bien, muchas gracias. Hablando de practicar creencias y de practicar una religión como tal, me gustaría que me compartieras si consideras que la Wicca es una religión o una filosofía y cuáles son las bases o los lineamientos para practicar esta religión. La Wicca ante todo es una religión, porque el término religión se refiere a la unión con la divinidad. También es una filosofía, porque es una forma de vivir la vida, es una forma de entender la vida a todos los niveles, como digo, a nivel físico, psicológico, emocional, relacional, a todos los niveles. Por lo tanto, es las dos cosas. Es una religión, principalmente, pero también se puede ver como una filosofía de vida. La diferencia más notable es que en la filosofía no hay culto, no hay una adoración a una divinidad, y en la religión sí. Por lo tanto, la Wicca, ante todo, es una religión porque rinde culto al dios y a la diosa. No rinde culto como que tengas que arrodillarte ante la diosa o el dios para que te den sus favores o te protejan o te salven. No, no es ese estilo. La Wicca rinde culto a los antiguos dioses por amor, por devoción, no por miedo. Tú no puedes rezar a la diosa o al dios por miedo pensando en que te va a salvar del infierno o pensando en que te va a salvar tu alma, porque como digo, el infierno no existe y el culto en sí se hace por amor, ni por miedo, ni por dudas de si te vas a salvar o no te vas a salvar. Tu alma ya está unida a la divinidad, al dios y a la diosa, por lo tanto el culto, lo que es la adoración en sí, te tiene que servir para trascender tu conciencia y hacerte uno con la divinidad, con el dios y la diosa. Muy interesante, muchas gracias. Ahora, quisiera entrar como al ámbito un poco más personal y que me dijeras cómo llegaste a convertirte en un practicante de la religión Wicca, cómo ha sido tu camino, cómo llega este punto en el que Román García se transforma en el brujo Wicca, en el brujo Shiva, y por qué escoges este nombre públicamente. Empecé en el mundo esotérico a los 13 años a través del tarot. Cuando descubrí el tarot me pareció algo fascinante, muy interesante, y aprendiendo más sobre las artes adivinatorias empecé a leer libros sobre magia, esoterismo, luego descubrí obviamente la Wicca. Me pareció una religión muy coherente en la que, como digo, no había infierno, no había condena eterna, sino que se te invitaba a que tú fueras la mejor versión posible de ti mismo. Y me parecía una religión equilibrada, que afirma la vida, que busca la conexión, que rescata los valores más sagrados del espíritu. Por lo tanto, me quedé con la Wicca porque era lo que más vibraba en mi corazón. No porque las demás religiones no fueran buenas, que lo son y pueden ayudar mucho, pero cuando tú estás buscando un sistema que te ayude a desarrollar lo que tú sientes dentro, tienes que ser muy sincero con lo que escuchas. Escogí el nombre de Shiva no por el dios hindú, sino porque es un conjunto de siglas que hacen referencia al número de hermanos dentro de mi familia. Cuando una persona se inicia en la Wicca o empieza un camino nuevo de desarrollo espiritual, es común que escoja un nombre. Yo escogí Shiva porque representa séptimo hijo de Vicente y Ángeles. S-H-I-V-A. No es una deidad hindú, es un conjunto de siglas, es una palabra que representa eso. Hay que tener en cuenta que el nombre que uno escoge tiene que ser algo muy personal y lo tienes que escoger tú. A la gente le llama la atención el nombre de Shiva porque lo asocian a la divinidad hindú, y no es cierto, tiene que ver con algo de mi familia, séptimo hijo de Vicente y Ángeles. Entonces, este es el nombre que escogí como wiccano, y a partir de ahí marqué pues lo que era esa transformación personal y continué el sendero hasta nuestros días. Ok, muchas gracias. Gracias por compartirnos esta historia. Y finalmente,
quisiera que nos compartieras. Muchas de las personas que ven este canal son personas interesadas en diferentes ramas del esoterismo, pero como que todavía no tienen un camino definido. Entonces, para los que quieran aventurarse a entrar en esta gran religión llamada Wicca, ¿qué consejos les darías? ¿Qué consejo le darías a los nuevos? ¿Cómo distinguir a un verdadero sacerdote o un verdadero maestro Wicca de una persona que solo quiere aprovechar la situación? ¿Qué consejos les darías? ¿Cómo podrías prevenirlos y ayudarlos a tener una experiencia dentro del camino Wicca lo más genuina posible? Las estadísticas cuentan que la Wicca es la religión que más está creciendo en los últimos años en todo el mundo. Esto podría hacernos reflexionar, y si sientes inclinación hacia esta religión, a este sistema de creencias, yo te aconsejo que lo primero que hagas sea informarte todo lo que puedas sobre sus bases espirituales, en qué cree, los puntos básicos sobre los que se asienta, que como digo es la creencia en el dios y la diosa, y a partir de ahí vayas investigando más, leyendo libros especializados, no solamente libros sobre Wicca, que está muy bien, sino también libros históricos. Existen muchísimos libros actualmente sobre Wicca y muchos autores que nos han ayudado a clarificar las dudas, a darla a conocer. Puedes buscar libros de Gerald Gardner, de Doreen Valiente, de Scott Cunningham, de Raymond Buckland. También puedes buscar los libros de Silver Rabin Wolf. Todos estos autores nos han ayudado a quitar el oscurantismo de la Wicca, verla como realmente es, como una religión natural que afirma la vida, y esos libros es cierto que te ayudan a practicar por ti misma y a verla como algo más cercano, porque esta religión en el fondo era la religión del pueblo, era algo natural, algo sencillo que practicaba la gente de manera instintiva, y eso es lo más bonito de ella. La Wicca tiene muchísimas ramas, es cierto, pero todas ellas se enriquecen, aportando más si cabe cada una su punto diferencial, su punto concreto. El mejor consejo que puedo dar es leer, investigar y practicar aquello con lo que resuene dentro de ti. Después de un tiempo de lectura y de práctica, tal vez sientas la necesidad de buscar un grupo con las mismas creencias que tú para practicar en grupo. Pero antes de ir corriendo en busca de un coven o de un aquelarre o de un grupo religioso wiccano, te aconsejo que practiques en solitario, porque es en soledad, es en solitario donde tú realmente puedes mostrar tu fe, puedes mostrar lo que sientes. Si te vas a apuntar a un grupo, a un coven, y solo practicas cuando estás en el grupo y en casa no haces nada, no estás siendo coherente con tu fe. Por eso insisto que para empezar lo mejor es comenzar en solitario, por ti mismo. En cuanto a la hora de buscar un maestro, creo que hoy en día la Wicca ya no tiene secretos, así como en la época de la persecución todo tenía que ser secreto, todo tenía que estar enseñado bajo un juramento de silencio. Hoy en día ya no hace falta eso, ya no estamos perseguidos por la Inquisición como hace 500 años. Entonces hoy en día, con todos estos libros, la Wicca ya no tiene secretos. Todo el mundo sabe que los wiccanos adoramos a un dios y a una diosa, que practicamos rituales estacionales, que practicamos la magia como algo natural para desarrollar el alma y completarnos íntegramente. Ya no hay prácticamente secretos en la Wicca. En cuanto a la hora de buscar un maestro, pienso que lo mejor es investigar muchísimo primero. Si busco una maestra o un maestro, tengo que conocer cómo es la vida de esa persona, cómo piensa ese maestro, esa maestra que me va a enseñar, y tengo que ver que esa persona tenga una vida coherente, porque si enseña unas enseñanzas pero no las vive, no hay coherencia. Podrá enseñarme, es verdad, pero lo más importante es buscar un maestro sincero. Cualquier maestro te enseñe Wicca, te enseñe magia, te enseñe ocultismo, tiene que respetar tu libertad. Es decir, si vas a algún lugar donde un grupo o un maestro te corta la libertad y no te permite ser tú mismo, sal de ahí. Ningún maestro corta tu libertad. Un maestro lo que te hace es enseñarte. Si yo voy en busca de un maestro, quiero que me enseñe,
quiero que me corrija los fallos, quiero que me muestre técnicas, conocimientos, que me dé información. Un maestro se trata precisamente de eso, de alguien que te enseña. Si yo te enseño una técnica mágica o espiritual o una meditación, te digo, esta es mi técnica, yo la he probado, me funciona, ahí tienes la información, experimenta y me cuentas. Pero siempre dejándote ese margen para que practiques, seas tú mismo, te caigas, pruebes distintas cosas, sin condiciones. Porque es que si te enseña alguien una técnica o una religión bajo amenazas, bajo condiciones o de una manera tóxica, pues obviamente esa enseñanza se va a corromper y no va a llegar a tu ser. Pero si el maestro o la maestra te enseña con paciencia, porque hay que tener paciencia para enseñar y dejándote ese margen, pues obviamente eso ya es una señal de que puedes aprender muchísimo. Cualquier maestro wicano esotérico te enseña, pero no vive por ti. Eres tú el que tienes que experimentar, eres tú el que tienes que probar lo que te cuenta, leer esa información, integrarla y hacerla tuya. Yo sé que hay muchas personas que utilizan la palabra Wicca para aprovechar el momento. Por eso creo que lo mejor es investigar sobre esa persona. Lo que esa persona me cuenta, lo vive, le da resultados, le funciona, cree en ello realmente. Es decir, no podemos tener dos vidas. Si yo tengo una vida wicana, la tengo aquí en casa y la tengo en la calle. Si tengo una vida esotérica, la tengo aquí y la tengo en la calle. No tengo dos vidas, mi vida es esta. Entonces, creo que la congruencia, la coherencia es el sello de calidad de cualquier maestro. Cuando yo visitaba a mis maestras, tuve varias, sus vidas eran totalmente íntegras a todos los niveles y eso obviamente se veía en su forma de vida y si ves a una persona que te enseña algo que lo vive, pues tiene más credibilidad, puedes confiar en esa persona porque lo está viviendo y le pone pasión, le pone energía, le pone entrega porque cree firmemente en lo que está haciendo, en lo que te está enseñando. Entonces, creo que para eso, para encontrar un buen maestro, no queda más remedio que investigar. Tenemos que investigar, no queda otro remedio. Y luego es verdad que con el tiempo, pues hay que aceptar la sucesión de maestros. Quizás la primera maestra te enseñó unas técnicas y luego tú has ido evolucionando, has encontrado otros maestros o maestras y vas creciendo. Yo tuve varias maestras. Yo la primera maestra que tuve me enseñó no cosas de Wicca, sino era curandera, por lo tanto me enseñó cosas de curanderas, también me enseñó cosas sobre los espíritus, porque era espiritista, y luego la segunda maestra me enseñó ya más cosas esotéricas, aceites, fórmulas, rituales, el poder de la mente, ya me enseñó otro tipo de cosas. Entonces, vamos encontrando maestros a lo largo del camino según vamos evolucionando. Es algo inevitable. Muchas gracias, Román García, el brujo Wicca, el brujo Shiva. Gracias por estar en este canal, gracias por ser parte de este proyecto y bueno, los mejores deseos. Ha sido un placer y espero que el dios y la diosa estén siempre con vosotros. Un abrazo para todos.